Preparándonos con muchas ganas, decía Dacia, todos los días estamos escuchando cosas que son semejantes a las que hemos venido estudiando, y eso en lo personal me da mucho gusto, porque a veces pensarían las personas que nos ponemos de acuerdo para manejar algunos temas, pero yo creo que Dios en su soberanía va moviendo las cosas en su iglesia para proyectar sobre la necesidad por la cual estamos atravesando. Esta mañana vamos a continuar con la serie de estudios que vamos llevando y vamos a meternos un poco a continuar con el propósito que nos ubicó en tratar de entender la maldición por la cual está atravesando la tierra. Terminamos la semana en la serie del ocultismo y hoy vamos a analizar un poco sobre lo que es el espiritismo. Prácticamente la vida, la búsqueda de la vida después de la muerte. Y antes de dar inicio quisiera que hiciéramos una diferencia entre lo que es ocultismo y lo que es el espiritismo. El ocultismo habíamos establecido que era la búsqueda de conocimiento y de experiencias no reveladas que pueden provocar en aquella persona que se interesa por esto la manipulación de los poderes desconocidos con el único objeto de obtener logros personales. Acuérdense que esto se iniciaba con la rebelión. Personas que no quieren aceptar la palabra de Dios en sus vidas, la voluntad, las ordenanzas, y empiezan a establecer sus propios caminos, empiezan a obedecer sus propios conceptos, muchas de las veces errados. Se vuelven idólatras. Y una vez que se vuelven idólatras, empiezan la búsqueda de experiencias o palabras o conocimiento escondido que la palabra de Dios nos revela, porque quieren justificar esa parte que no obedece a los mandamientos de Dios. Por su parte, el espiritismo es una doctrina, según la cual por ciertos procedimientos los vivos pueden entrar en comunión con los muertos. Lo interesante, y más interesante vamos a descubrir, es entender que muchos de los creyentes en la actualidad, más que vivir un cristianismo bíblico, están metidos en un problema muy serio de ocultismo y de espiritismo. Son cristianos esotéricos. ¿Qué es lo que sucede? Al hombre natural, al hombre que no tiene temor de Dios, siempre le ha importado el qué del día de mañana, como si el mañana fuera producto de una predestinación. Creen que ya están preparados los eventos a suceder. Al hombre natural, escuchando algunas ciertas filosofías o doctrinas, creen que ya no pueden hacer nada por lo que pueda pasar el día de mañana o puedan confrontar el día de hoy, porque lo que ya está hecho, está hecho. Lo que Dios ha determinado que suceda, dice, eso va a suceder y no importa si yo pienso o quiero que las cosas resulten diferentes. Sienten que han sido predestinados para vivir un estilo de vida distante de Dios. Y muchas de las ocasiones justifican sus formas de vida tan llenas de ilicitud, que hemos escuchado muchas veces en canciones. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Dice, y así lo quiso Dios. Y así yo voy a vivir. ¿Cuántas veces he escuchado en los labios de un alcohólico? Es que Dios me predestinó para que fuera la oveja negra. Ya Dios quiso que yo fuera así. O aún aquellos creyentes llamados cristianos que dicen que Judas fue predestinado para ser condenado. ¿O cuántas otras personas piensan que el diablo es uno de los principales hacedores de la voluntad de Dios porque está haciendo el trabajo malo que Dios predestinó que hiciera? Qué equivocados están. Hay personas que creen o desean conocer previamente los sucesos del día de mañana para poder huir de ellos. Incluso les había comentado cómo la ciencia está invirtiendo
miles de millones de dólares para hacer una máquina que les permita abrir un portal futurista. Y así como en las películas de ciencia ficción, ir hacia el futuro y analizar en qué va a resultar las cosas que están haciendo el día de hoy, para luego regresar y cambiar los sucesos, los cambios, hacer los cambios pertinentes. La verdad es que nada de esto puede pasar. ¿Por qué más busca el hombre natural situaciones o contactos en el mundo oculto? ¿Por qué desea el hombre natural buscar tener comunión con los espíritus de los muertos? Porque de esta manera pueden lavar su sucia conciencia, ayudándolos o platicando con ellos para limar algunas diferencias o asperezas que pudieron haber tenido cuando tuvieran vida. Lo que te puedo decir que nada de esto es posible. No hay tal comunión, no hay tal conexión del mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Aunque uno de los supuestos del espiritismo diga, los cristianos son personas que también consultan a los muertos. Es más, oran a los muertos. Y cuando les preguntas por qué dices eso, dicen, platican con Jesús. Nada más que les tengo una noticia, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y como Dios y Señor soberano, todopoderoso, puede coexistir en cualquier plano o dimensión física y espiritual, lo entienda el hombre o no. Porque Jesús es Dios y puede habitar en todas las dimensiones, tanto las físicas como las espirituales. Déjame decirte una cosa, en donde tal vez tengan razón los espiritistas, es a través de algunas doctrinas de no procedencia cristiana, camuflajeadas de cristianas, como las sincretistas católicas, en donde tienen tantos y tantos santos, y les piden, y los santos le contestan. No hay actos milagrosos para los que han cerrado sus oídos a Dios. Escuche bien esto que le estoy diciendo. No hay actos milagrosos para aquellos que han cerrado sus oídos y sus ojos a Dios. En Lucas 16, versículo 19 al 31, se nos habla de una parábola muy conocida por todos nosotros. Recordando que una parábola no es más que una narración de la cual nosotros podemos deducir una enseñanza ética o moral. Es la parábola de rico y Lázaro. Todos ya la conocemos. La palabra nos enseña que había una persona rica y esta persona rica no era más que alguien que había disfrutado de sus riquezas aquí en la tierra. Y por lo que nos enseña la parábola, esta persona vivió totalmente alejada del temor de Dios. Pero también se nos habla de un pobre, de Lázaro, que sufrió aflicciones, tormentos, sufrió muchas cosas en sus vidas. Pero cuando mueren los dos, dice la palabra que uno va al seno de Abraham, en el caso de Lázaro, y el otro va al Hades, el rico. Y lo que me llama la atención es la declaración de rico en el versículo 24. Observando a Abraham gozando de una bendición muy grande en un lugar destinado para aquellos que hacen la voluntad de Dios, le dice: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro, estoy sufriendo mucho en este fuego. En este lugar en donde estoy se sufre bastante. Por favor, cuando menos manda a Lázaro, más que sea que ponga una gota de agua fresca en mis labios, porque siento que ardo. Si vamos analizando el versículo 25, Abraham le contesta: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Y no quiero pasar por alto
el descifrar este versículo, porque muchos piensan que el simple hecho de que una persona goce económicamente de estabilidad y de felicidad, piensan que al final de su vida su lugar será el infierno, el castigo eterno, apoyándose en este versículo. Y que si soy una persona carente de todas las cosas, de los bienes, enferma, afligida, menesterosa, no tengo absolutamente ninguna posesión, en ocasiones no tengo en dónde dormir y qué comer, entonces significa que en la vida futura, ya que muera, me tocaría vivir en el cielo. Muchos interpretan este versículo de esta forma, pero yo te quiero decir una cosa: nada de esto es cierto. La verdad es que Dios es un Dios de justicia. Y lo mismo aplicará la justicia al pobre que se rebela contra la voluntad de Dios, que le aplicará la justicia al rico que le obedece. Pero la parte central de esta enseñanza a través de esta parábola no es el versículo 25, sino lo que podemos encontrar más adelante. Versículo 26 dice: además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. O sea, había una división entre ese lugar de tormento y ese lugar de felicidad. Había un gran abismo, una separación, de tal manera que no se podía cruzar. Dijo: es imposible, aunque yo mande a Lázaro, él no puede pasar. El 27, él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que adviertan a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que sucede? Dice esta persona: bueno, no podemos tener comunicación nosotros aquí en el mundo espiritual, entonces te pido que mandes a Lázaro. Si no lo puedes mandar para acá, mándalo a la tierra nuevamente, para que prevenga a mis hermanos de que cambien su estilo de vida, hagan un poco de más caso a las ordenanzas de Dios y su destino final no sea este lugar de tormento, sino que logren estar donde está Lázaro. Contestó Abraham: ya tienen a Moisés y a los profetas. En pocas palabras, si los espiritistas el día de hoy están buscando comunicación con los muertos para ver qué les depara el futuro, no van a conseguir absolutamente nada de parte de ellos, porque no hay una comunicación del mundo de los muertos para el mundo de los vivos. Entonces, nosotros podemos entender, o debiéramos de abrir nuestra mente en que algo sucede. ¿A quién escuchan las personas? Y no solamente a quién escuchan, porque en ocasiones pareciera que existiera una materialización. Parece que estos espíritus toman forma humana y pueden ser visibles. Preguntémonos: ¿a quién ven y a quién escuchan? ¿Cuántas veces ha escuchado usted testimonios de tantas y tantas personas que dicen: tal día, el día de la muerte de mi papá, se me apareció en la cocina o escuché su voz? ¿Podemos negar esas cosas? ¿Por qué no? Porque es el testimonio de ellos. Pero entonces, si no hay comunicación, ¿quién está haciendo acto de presencia? Los demonios. Es muy interesante entenderlo, pero ¿qué hay en nuestro ánimo? Imagínense que de pronto se le muere su mamá o su papá o un amigo, alguien muy amado por usted, entrañable, y tiene la visita de alguien así y escucha su voz y ve su figura, aunque lo haya amado. Dice: qué bien me siento. Dicen muchas personas: los he escuchado porque los estoy viendo. Lo que no saben que están viendo, ¿a quién? A demonios. Pero diles tú: es que es un demonio. Qué gran ofensa. Porque lo que observaste, lo que escuchaste fue a esa persona que tú amas o que tú amabas. Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas. En pocas palabras, habría para nosotros el día de hoy
No esperen comunicación o mensajes de los muertos. Si quieren la comunicación o saber qué hay en el mundo espiritual, tienen su Biblia. Lean su Biblia, lean a los profetas. Esa es la referencia más exacta. Que le hagan caso a ellos, dice el versículo 29. Pero sabes una cosa, dice, no les van a hacer caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué pasaría si usted fuera al panteón y si un muerto se levanta? Aunque haya sido la persona amada. Ya me imagino. ¿Qué pasaría en un velorio donde el muerto se levantara? Hemos observado muchos casos así, de personas que aparentemente tuvieron algún ataque epiléptico o alguna otra clase de anomalía y ahí parecía que estaba muerto. Qué bueno que no les practicaron iba a decir la cesárea, que no les practicaron una autopsia, ¿no? Si no, imagínate. Pues ahí se hubieran muerto si no estaba muerto. Pero hemos tenido evidencias y casos de personas que se levantan en pleno sepelio y toda la gente huye, corre asustada. Imagínese usted en el panteón que estuviera poniendo sus flores, agua, honrando a sus muertos, le tocaran, ¡ábreme! Ya te veo. Son las cosas que pasan. Abraham dijo, los vivos tienen para conocer el mundo espiritual la palabra de Dios. Tienen a Moisés y tienen a los profetas. No hay más. Les anticipo, les dijo que no puede haber comunión, no pueden ir de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Cuántos quisieran ir al mundo de los muertos? Así como se estilaba por allá en el Egipto, porque ellos tenían esa posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo le llamaban ellos? El mundo de los muertos. Supuestamente los muy espirituales, sus sacerdotes visitaban, iban para allá, tenían contacto. Hoy entendemos a través de esta pequeña parábola, pero con grande bendición, que no es posible. Las personas que han cerrado sus oídos a Dios no pueden esperar milagros para sus vidas. Pero les tengo una noticia. Aunque no pueden obrarse milagros para ellos, sí pueden experimentar cosas sobrenaturales. ¿Sí me entendió? Porque los milagros vendrían de parte de Dios. Y ellos, al no querer nada con Dios, sí pudieran tener ellos experiencias sobrenaturales. Aquí tenemos que entender quién es la fuente. ¿Cuál sería la fuente? ¿Dios o Satanás? Ahora sí se acuerdan por qué Pablo le decía a los tesalonicenses, en los últimos tiempos se va a generar el misterio de la iniquidad con un despliegue enorme de actividad sobrenatural para que aquellos que han cerrado sus oídos y sus ojos a la verdad de Dios se pierdan, porque cuanto no han recibido la verdad de Dios para ser salvos. Y este poder, dice, no tiene origen en Dios. Así lo dice Tesalonicenses. Su origen es demoníaco. Satán les dará ese poder para que crean la mentira. El espiritismo es la salida para muchos de los creyentes que no han querido abrazar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que pasa con creyentes cuando van y confrontan o se ponen frente al espejo de Dios y Dios los ve lleno de pecados? Dos cosas. O le dicen, Señor, muchas gracias porque has puesto un diagnóstico frente a mí. Has tomado una radiografía de lo que soy. Sé que de esa manera no te gusto a ti, pero tampoco le gusto a la sociedad, tampoco le gusto a las personas con las cuales convivo. No sé si te des cuenta, pero ¿quién quiere convivir con un adúltero? No se siente bien. ¿Quién quiere vivir con una persona cargada de adicciones, alcoholismo, drogas? No se siente bien. ¿Quién quiere convivir con alguien que constantemente le esté robando? No se siente bien.
¿Quién quiere vivir con alguien que constantemente le esté faltando respeto? Y si te vas dando cuenta, cada una de estas cosas no es más que parte de la carnalidad del hombre, de las cosas que Dios abomina, de las cosas que a Dios no le agradan, pero tampoco a nosotros nos agradan. Entonces, la respuesta rápida, bote pronto, que pudiéramos tener cuando nos observamos nosotros en el espejo de Dios es que esto que soy, que a ti no te agrada, sin duda tampoco le agrada a mi esposo, tampoco le agrada a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis amigos. Entonces, como consecuencia, yo dejo de hacer lo que no es agradable. ¿Sí me entiende esta parte? Pero cuando la persona no quiere hacer los cambios, ¿qué pasa? Es que yo me gusto como soy, la gente a mí no me importa, Dios mucho menos. ¿Ha conocido personas así? Que no les importa lo que pase a su alrededor, que no les importa si otros se molestan o se dañan con la conducta que guardan. ¿Ha vivido con gente así? ¿Ha experimentado a gente así? Y si quieren ellos envolverse dentro del mundo espiritual porque saben que lo hay, si Dios les rechaza, ellos buscan la opción. ¿Cuál es la opción? Díganlo. La opción es ocultismo, la opción es espiritismo. El espiritismo es un esfuerzo para ir más allá de la muerte, para a través del conocimiento que supuestamente tienen los seres queridos o algunas personas que ya partieron de aquí, estos les ayuden a proyectarse de una mejor manera en los días futuros. Los espiritistas dicen que si bien es cierto que los cristianos tienen fe en la vida después de la muerte, dicen nosotros somos mayores que ellos porque nosotros tenemos las evidencias de que sí existe vida después de la muerte. ¿Sabes que muchos cristianos, aunque se dicen creyentes, no confían tanto en esta verdad que hay vida después de la muerte? No, es que yo siento que el cristianismo, las ordenanzas de Jesús son para que vivan esta vida de una manera feliz. Y ya después de que me muera, se acabó. ¿Qué clases de cristianos son? Alguien tuvo el valor de calificarlos como cristianos culturales. O sea, cristianos que se dicen ser cristianos porque los demás son cristianos. Cristianos que se dicen cristianos porque sus padres fueron cristianos. Cristianos que fueron cristianos o se creen cristianos porque fueron colonizados por algunos que decían que lo eran. En el caso de nosotros los mexicanos, porque los españoles decían ser cristianos, nosotros heredamos el cristianismo también, como cultura, no como acción, no como hechos, no como estilo de vida. Por eso es que el espiritismo dice, muchos cristianos de a de veras tienen fe en que puede haber vida después de la muerte. Pero nosotros tenemos algo más que ellos, tenemos evidencias. Platicamos con los muertos, platicamos con los espíritus de los muertos. La verdad que el espiritismo se ha convertido en una religión reconocida que clama tener una tercera revelación, una más allá de Cristo Jesús. Si Dios no habla, si el Espíritu Santo no habla, si Dios no habla, entonces que nos hable ¿quién? Que nos hablen los muertos. Es interesante. Vea usted lo siguiente. Las revelaciones que las personas obtienen a través del espiritismo es a través de personas que han muerto, que han partido. Y empiezan a tener dones sobrenaturales que son manifiestos como profecías, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, dones de sanidades, palabras de conocimiento. Como pretexto, han adoptado nombres y rituales cristianos. Aquí en la Baja California, no recuerdo si a la altura de la calle 17, por decir algo, porque no sé si haya calle 17, sé que hay 11, pero si vas un poquito más adelante, hay una iglesia espiritista. Y cuando tú lees su eslogan, dice Iglesia Espiritista
reformada o reestructurada por el Espíritu Santo. Y es bien curioso, pero si usted tiene la curiosidad, como a mí me pasó, abro un poco la puerta y observo que hay un pequeño cubículo en donde cuelgan diferentes mantos o vestidos de color blanco. Entonces cada persona que viene y se congrega tiene que tomar y ponerse una cosa de esas. Y queda así algo semejante a lo que es el Ku Klux Klan. Todos vestidos de blanco, cubiertos por aquellas túnicas. Entonces, el espiritista va tomando algunos rituales del cristianismo. Usan porciones de la Biblia. Incluso su líder también se conoce como pastor. Y tienen, les he comentado en otras ocasiones, almas interventoras. Tienen también un alma que va supuestamente caminando por el mundo después de que un espíritu les da una revelación para que alguien que se conoce como Juan, el promotor de estas nuevas profecías, vaya por el mundo. Pero dicen ellos que Dios les ha dado un poder que estas personas se convierten en perro. ¿Por qué en perro? Yo le preguntaba en una ocasión a ellos, porque un perro es difícil de que se canse. Dije, oh, qué interesante. Y es cierto, ¿no? Que se materializan, se convierten. Le conocen como perro mensajero. Pero Felipe, ¿de dónde sacas todas estas cosas? Es que por ahí estuve un momentito, no practicando, sino buscando de Dios algo que ayudara a mi vida. Me recomendaron y fui a este lugar, no me agradó. Yo creo que Dios ya me decía, ya me tenía listo. Empiezan a tener un conocimiento que es incomprendible de entender para los que no son escogidos. Porque déjame decirte que cada espiritista piensa ser un escogido de Dios. O piensa ser un escogido por algo sobrenatural que solo ellos lo pueden entender. Y el Creador dice, esa fuerza del universo los ha escogido con un propósito. Se sienten seres superiores. Hace algunos años le compartía yo a una joven. Y después de haberle compartido, me dice, después de 3 o 4 veces, me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que me compartas porque yo también soy cristiana, amigo. Pues si hubieras dicho. Y cuando le digo, ¿dónde te congregas? En una iglesia de esta espiritista. Y me llamó la atención. Le dije, ¿por qué espiritista? Dijo, porque ustedes los cristianos usan Biblia. Y la Biblia está hecha por hombres. Y los hombres son falibles. Los hombres son mentirosos. Entonces le digo, entonces ustedes, ¿qué hacen en sus reuniones? Pues tenemos una reunión donde Dios también se manifiesta y nos manda mensajes directos. ¿A través de quién? Le dije, de nuestro pastor. Entonces, si la Biblia fue hecha por hombres y está llena de personajes mentirosos, entonces, ¿qué es lo que te asegura a ti que los mensajes de tu pastor no sean mentirosos? Total que para ya sacudirse, yo creo, de las pláticas constantes que le hacía, dejó el trabajo donde la encontraba cada mes. Se cambió, se fue. Los espiritistas empiezan a conocer secretos ocultos. O sea, prácticamente se vuelven esotéricos. Y Deuteronomio 18, versículo 11 dice que todo aquel que tenga temor de Dios no debe practicar ni la adivinación, ni ser mago, ni ser persona que consulte a los muertos. Habla de las prácticas paganas. Dice, porque aquellos que no tienen temor de Dios sí se ven envueltos en esto. Dijo, pero si tú eres una persona que verdaderamente has reconocido a Dios como creador de todas las cosas, te está prohibido que te metas en estos asuntos. Déjate hablo de la doctrina del espiritismo. Tienen 8 puntos principales. El primero de ellos dice que Dios es eterno, incambiable e infinito en su perfección. Él creó el universo y todo lo que en este existe. ¿Le suena? ¿Cómo lo ve? ¿Mentiroso o cierto? Pero está bien. Es una verdad. Entonces vamos a estar siendo espiritistas. Pero viene el segundo, la segunda doctrina.
El hombre es un espíritu imperfecto creado por Dios. ¿Cómo te suena? Dios coloca a estos espíritus imperfectos dentro de la carne con el objeto de perfeccionarlos. Una vez que el espíritu se perfecciona, regresa a Dios. ¿Cómo te sonó? Y aquí vamos entendiendo una situación. Esto contradice la enseñanza bíblica, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Génesis 1, versículo 26, dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo perfecto. ¿Estamos? Pero ¿qué dicen ellos? El hombre tiene un espíritu imperfecto creado por Dios. Y sopló espíritu perfecto. Es importante que podamos entender. El libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice que el hombre debe de morir solo una vez y después de esto va al juicio. Y tenemos que entender entonces que la vida es para encontrar el propósito fundamental por cual Dios nos permite o nos da la oportunidad de estar en este lugar en la tierra. San Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito de la vida. ¿Conocer a quién? A Dios y a Jesucristo. No se nos dice que el propósito de la vida sea perfeccionarnos, porque el hombre está buscando constantemente perfeccionarse y ser mejor. Para eso existen los cursos de superación personal, porque se quieren perfeccionar. Y un hombre que va elevando su calidad de vida, va evolucionando su forma de pensamiento, no significa que vaya a tener la salvación en Cristo Jesús. La salvación en Cristo Jesús, la vida eterna, se da por el conocimiento. ¿De qué? De Dios y del Hijo de Dios. De aceptar su soberanía, de aceptar el plan que Él tiene. Por eso es que hay muchas personas que son buenas. ¿Te das cuenta de esto? Hay muchas personas que son buenas, que no le hacen mal a nadie. Personas que, como aquel rico que le dijo a Jesucristo: Señor, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Dice: cumplen los mandamientos. Y los mandamientos era aquello que les permitía tener una buena relación con los hombres. Todo lo he hecho, todo lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Era un joven ejemplar. Entonces lo que te falta es que venda todos tus bienes y los repartas a los pobres. Ah, no, dijo. Entonces hay mucha gente buena en el mundo. ¿O quién no ha conocido a una persona buena? Muchos de ellos son mejores que nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Pero eso no les garantiza lo otro. El 3 dice: los espíritus habitan en el espacio que nos rodea, haciendo bien y mal en el mundo físico. ¿Dónde habitan los espíritus? Dicen. ¿Pero qué espíritus? Porque el espíritu de los muertos, ¿dónde está? Va inmediatamente después de la muerte de la persona carnal. Su espíritu va a un juicio y va a un lugar en donde prácticamente es reclutado. No anda vagando en la atmósfera, en el mundo espiritual. ¿Quién anda así? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los demonios. Porque Dios los lanzó del tercer cielo, ¿a dónde? Al segundo cielo. Ahí donde moran los espíritus inmundos. Y estos sí hacen bien y hacen mal. Dice: cuando hay deseo de amor y del bien, los espíritus superiores son atraídos para que haya un encuentro. Los espíritus inferiores trabajan con los tontos y con los curiosos. Está medio raro estas formas de pensamiento. Dice: ahora entiende por qué hay personas que nacen con alguna clase de distrofia mental.
porque fue posesionado por un espíritu inferior, dicen ellos, que lo volvió un tonto. Principalmente parte de las personas o de las agrupaciones que promulgan mucho esta clase de enseñanzas son los rosacruces, los que se conocen como masones. Ellos promueven esta clase de enseñanzas. Hay una persona enferma, tiene poliomielitis, nació todo así. Dice, un espíritu inmundo le poseyó. Tiene distrofia, un espíritu inmundo habita en él. Pero es una persona que es un pan. Es que es un espíritu bueno que vino a su vida. Hay en Deuteronomio 4, por favor, versículo 39 y 40, se nos habla de lo siguiente y es muy interesante. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro Dios. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. ¿Quieres que te vaya bien? Consulta al espíritu de tus muertos. Esa es la recomendación que Dios da, ¿verdad? No, dice, cumple los preceptos, obsérvalos, camina en la voluntad de Dios para que te vaya bien no únicamente a ti, sino también, ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. En pocas palabras, Jesús decía, no se preocupen por el día de mañana, no van a poder hacer absolutamente nada por él, preocúpense por el día de hoy, porque cada día trae su propio afán. Si yo el día actúo mal, la ley de la siembra y la cosecha es una realidad. Si yo el día de hoy actúo mal, mañana cosecharé mal. No espere que el día de mañana las cosas me salgan bien. Si yo hago bien el día de hoy, lo que yo encuentro va a ser el resultado de esto. El amor o las vibras que usted necesita para que le vaya bien son actitudes y son resultados. Como decían ayer los que allá se encontraban por allá por el DF, en un estadio que le dicen Azul. Estaban todos. ¿Ha visto en la televisión en un partido de fútbol qué hacen? ¿Mande? ¡Fua! Para que les vaya bien. Vibras, la vibra. ¿Lo ha visto? Es lo mismo que hacen los cristianos. Vean un montón de cristianos cuando dicen que les llega el Espíritu Santo. La vibra, le empieza a llegar la vibra. Y como consecuencia también vibran. Y se contorsionan. Y hacen un montón de cosas. El asunto es que el amor es una actitud. El amor cosecha amor. Y las vibras buenas que yo ocupo son resultados de mis actitudes. No es que yo tenga que invocar energías negativas o positivas. Dicen los espiritistas, para que nos vaya bien. ¿Y quién no quisiera ser espiritista con esta oferta? Mira, dice, no existe Satanás ni los demonios. ¿Cómo ves? Ándale. Dios sí. Dijeron que era Dios eterno, incambiable, infinito en su perfección, creó el universo y todo lo que en este existe. Pero Satanás y los demonios no existen. Lo único que usted ve, los únicos encuentros espirituales son los espíritus de los muertos, dicen ellos. Pues está bueno entonces. ¿Quién no quiere abrazar una oferta así? ¿Para qué portarse bien si al fin y al cabo no hay castigo eterno? ¿Para qué esforzarse, preocuparse, perfeccionarse si al fin y al cabo no hay infierno? El diablo solo existe dentro de cada uno de nosotros, dicen ellos. El diablo son tus malas actitudes, tus malos deseos, ese carácter hostil que tienes que no has logrado revolucionar.
Va a llegar el día, dicen en sus doctrinas, en que el pecado se puede entender como una serie de limitaciones que va a desaparecer. Y en realidad, el fruto de la carne es una limitación que no nos permite obtener lo que nosotros anhelamos. Dígame, ¿qué borracho no siente la cruda? Por citar un ejemplo únicamente. ¿Qué persona que tiene 2 casas logra perfección familiar en una de ellas? De cierta manera hay algo de razón. Dice, pero va a haber un día en donde va a desaparecer. Todos los pecados son expiados por medio del sufrimiento en esta vida. Claro que los pecados le traen sufrimiento al hombre. Hay un tejuinito para que se me quite. ¿Sí? Y va buscando las formas. No hay infierno, excepto el que hay en esta vida. Con razón, tenía mucha razón Abraham. ¿De acuerdo? Cuando le dijo, mira rico, tú disfrutaste de muchas cosas y ahora vas a ir al mundo espiritual a sufrir la parte que no sufriste, sacar a felicidad, allá tiene que ser lo contrario. Y le dijo al pobre, tú estás sufriendo mucho en esta tierra, ahora que vas allá, a aquel lugar, disfrútala. Jesucristo solamente sirve de ejemplo, dice, para mostrarnos cómo debemos sufrir, para pasar de lo material a lo inmaterial. Él es considerado un espíritu superior más perfecto en la categoría de Mahoma y Buda, pero Él no es Dios. O sea que prácticamente al hacer esta afirmación los espiritistas me da más tristeza por las religiones sectarias, aquellos que niegan que Jesús no es Dios. Ustedes que llevaron religiones comparadas, ¿se acuerdan cuáles son esas religiones que niegan que Jesús es Dios? ¿Quiénes? Los testigos de Jehová, los apostólicos, los mormones y alguna rama de los adventistas, ¿verdad? Unicitarios, dicen ellos. Y menciónales esto si vas a ver cómo te va a ir. Niegan la soberanía de Cristo Jesús, niegan la soberanía de Dios, y si niegan la soberanía de Dios, están rebajando a Cristo Jesús a la categoría de una persona o un espíritu superior únicamente perfecto, a la estatura de Mahoma, de Buda. Entiéndanlo. La muerte no es una cosa que sucede solo una vez, dicen ellos. Si el hombre muere en un estado moral, pasa a otro planeta. No se da lugar para la resurrección de los muertos. Dicen que hay reencarnación. Pero curiosamente dicen, los hombres que murieron imperfectos en esta tierra, pues yo no sé si ahí apliquen la doctrina del budismo. Van a reencarnar en esta tierra en forma de cucaracha. Así que más vale que se porte bien para que vaya ascendiendo en la perfección de su espíritu. Porque entonces si reencarna en cucaracha, ahí lo veré yo. ¿Verdad? Anticipándolo, que no me verán a mí como cucaracha. Entonces vamos entendiendo estas cosas tan dispares que nos muestra el espiritismo. Los mormones se sienten muy a gusto y muy bien. Dice, ya que se muera el hombre, va con Dios, analiza su vida, le da 7 mujeres y le da un nuevo planeta para que vaya y lo pueble, así como hizo Adán y Eva. Oye, pues está bien, no puedes con una y quieren 7, ¿verdad? Y dicen las mujeres, oye, no podrá ser al revés, ¿verdad? Que tengamos 7 hombres. ¿Sabe? Hay en Nayarit, los coras son, no sé si los coras sean mormones, porque los coras tienen 7 mujeres y se les permite en su subcultura. Y dicen por ahí los estudiosos de las etnias, de la sociología, de la antropología, que no hay etnia más floja que los coras. Y pareciera que sí.
Cuando llegan al pueblo con sus 7 mujeres y con su dinero en las bolsas, se meten, se emborrachan en la primera cantina. Y las 7 mujeres esperando afuera. El varón rechonchito de tanta botana y la mujer lamiéndose los labios de hambre. Y cuando regresan a la sierra, el Cora arriba de su burro, de su caballo, y las mujeres detrás cargando los bultos de mercancía. Y dicen los espiritistas que todo ser superior se le va a dar esta capacidad de ir a poblar otros mundos. Total que rematan diciendo, no hay ni juicio ni hay infierno. Es una gran oferta. Yo creo que muchos aquellos que están buscando el cristianismo y que no aterrizan para qué es, son muy fáciles de ser contaminados y alcanzados por estas pseudo doctrinas. Y fáciles de ser confundidos, más hoy que el cristianismo como nunca está siendo infiltrado por el satanismo, está siendo infiltrado por el espiritismo, está siendo infiltrado por el ocultismo, porque el pueblo cristiano que debiera de conocer la voluntad de Dios, conocer la Biblia, no la conoce. Como los espiritistas quieren tener experiencias. Es lo que dicen ellos. Nosotros tenemos las evidencias, las experiencias, y ustedes nada más tienen la fe. Prefiero quedarme con la fe y que esa fe vaya moviendo a mi alrededor las cosas que debe mover. 2 suposiciones básicas del espiritismo son las siguientes. La primera de ellas es la comunicación entre los vivos y los muertos. Las hay, dice. Estos usan la referencia de las siguientes escrituras. Deuteronomio 18, que habíamos analizado, donde habla sobre la amonestación contra las costumbres paganas. La segunda es Mateo 17, del versículo 1 al 13, en donde encontramos la transfiguración de Cristo Jesús, platicando en ese momento con Moisés y Elías. Y aquí hay una situación muy importante, porque si te das cuenta, este evento únicamente tiene visión en los ojos ¿de quién? De Jesús y de los apóstoles. La conversación se dio únicamente entre ellos 3, no entre los demás que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es soberano, es Dios. Y Él puede platicar en cualquier plano, con cualquier ente espiritual o viviente. Él es Dios. Y yo no me quiero meter mucho a este diálogo de palabras que nos quieren llevar a una confusión. Pero sí es más interesante ver también que la siguiente relación entre vivos y muertos se da en la experiencia del rey Saúl, cuando va a buscar a través de un medium, de una hechicera, de una divina, el espíritu del profeta Samuel. Y usted lo puede analizar en 1 Samuel capítulo 28. Y el versículo 19, porque usted ya conoce la historia, nos va diciendo lo siguiente, que vino, engañó a aquella hechicera y le dijo, vengo para que me traigas al espíritu, ¿de quién? Del profeta Samuel. ¿Por qué buscó el espíritu del profeta Samuel? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la razón? Porque Dios ya no quería hablar con él. Ya Dios no se revelaba ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim. Le dijo, no quiero nada contigo, me has desobedecido, me has hecho a un lado, yo también te hago a un lado a ti. Y así pasa con cualquier cristiano que no quiere obedecer a Dios después de que Dios nos da tantas oportunidades para que tengamos comunión y arrepentimiento. Dios los va a hacer a un lado. ¿Qué le quedó a Saúl? Dijo, pues busco la tercera opción. Y aunque ahí los teólogos no se ponen de acuerdo diciendo, sí, es que sí tuvo contacto con el espíritu de Samuel. Y a mí me ha quedado bailoteando esta experiencia, porque dijo el padre Abraham, no hay comunicación ni de aquí para allá.
lo acabamos de leer. Entonces, tienen razón aquellos que escriben sobre los errores y contradicciones que encuentran en la Biblia. Porque entonces aquí tenemos una contradicción, ¿no le parece? Si leemos literalmente, hay una contradicción. Pero si le ponemos, gracias a Dios, esa luz que Dios nos da a través del Espíritu Santo, llegamos a entender que este espíritu de Samuel en realidad no lo era. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, aún los ángeles se disfrazan, los demonios se disfrazan como ángeles de luz. Es importante. Y el versículo 19 nos da a entender que en realidad no era el espíritu de Samuel. Fíjese usted, dice, mañana estarán conmigo tú y tus hijos, le dicen. Ese espíritu. ¿Y cuál era el lugar que merecían los hijos de Saúl y sus hijos? ¿Mande? El infierno. Entonces, si fuera Samuel, ¿cómo va a estar en el infierno? Dice, pero mañana, chiquito, estarás tú y tus hijos conmigo. Es tremendo. Prácticamente entender que el rey Saúl se metió en una práctica de espiritismo. Déjate, pongo una conclusión. La leo directamente. El espiritista no puede probar la identidad de la persona con la cual se está comunicando, porque existen espíritus engañadores que pueden imitar a las personas muertas y producir hechos conocidos por las personas. Jesús siempre se comunicó directamente con el Padre, nunca se comunicó con los muertos ni con su amigo Lázaro. La aparición de Moisés y Elías confirma la realidad de la vida después de la muerte. Ellos hablaron solamente con Jesús cuando éste estaba transfigurado en ese momento. Yo no voy a hacer ninguna especulación referente a esto, pero sí entiendo que en este momento de la transfiguración Jesús fue capaz de lo que te decía hace rato: coexistir en cualquier plano y en cualquier dimensión, tanto física como espiritual, porque Él es soberano, Él es Rey, Él es Dios, es Creador, Él es todopoderoso. Esta es la primera suposición. La segunda habla de la reencarnación. Le hago una pregunta a usted. ¿Nosotros los cristianos creemos en la reencarnación o en la renovación? ¿O en la regeneración? ¿En qué creemos? ¿Regeneración, renovación, restauración o reencarnación? En todo menos en la reencarnación. Porque la reencarnación es que nuestro espíritu salga y dependiendo de cuál haya sido su conducta, ya lo analizamos, ya lo vimos, va obteniendo otro cuerpo, que bien puede ser de un hombre o puede ser de un animal. ¿Sí? ¿En qué lo apoyan? Acuérdense lo que le dijeron los espíritus inmundos a Jesús: danos chance, cuando salieron de aquellos endemoniados, de ir a poseer el cuerpo de aquellos marranos. ¿Sí? Ellos creen en la reencarnación. Las siguientes escrituras son usadas por los espiritistas para darle fuerza a lo referente a la reencarnación. Mateo 11, versículo 14. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Entonces dicen ellos, ¿ya ves? Aquí entendemos que Elías, que estuvo por ahí hace mucho tiempo, que fue arrebatado y llevado al cielo con vida, viene una vez más a vivir en el cuerpo físico de Juan el Bautista. La referencia que nos hace la Biblia no es esta, sino que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, fuerte, de una sola pieza, temeroso de Dios, hacedor de la voluntad de Dios, valiente, no le importaba morir. Era semejante a lo que tenía Elías. Venía anunciando los eventos futuros de parte de Dios. El segundo es el hombre ciego. Acuérdense que nace una persona ciega y como indicativo ahí en Juan capítulo 9 versículo 2 le preguntan: Señor, ¿por qué está ciego? Y Jesús le dijo: para que se manifieste
la gloria, la grandeza, el poder de Dios en su vida. ¿Pero qué dicen los espiritistas? No, es que está ciego porque lo había poseído un espíritu malo, un espíritu de ceguera, un ser inferior. No tiene nada que ver con eso, y reencarnó ahí. Nicodemo, Juan 3:3. El espiritismo interpreta de esa manera cuando la palabra dice el nacer de nuevo, dicen ellos, indica reencarnación. Pero nosotros los cristianos sabemos que es regeneración. ¿Estamos? Cuando Jesús se levanta de los muertos, ¿cómo se llama ese hecho? Resurrección. Entonces, es importante, no es lo mismo. El nacer de nuevo significa regenerar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo. Un cambio en el alma y en la vida de la persona. Y la persona no cambia de cuerpo. Estoy terminando. La conclusión sería entonces que la doctrina de la reencarnación niega el corazón del Evangelio. Esto es la redención de Cristo por medio de la cruz. El hombre se convierte en su propio Salvador y el mundo físico se convierte en su cruz. Jesucristo pierde su deidad y el mundo espera una palabra del reino de los muertos. Este es el estado del espiritismo. El espiritismo se va a ir presentando o proyectando de diferentes formas, tres principalmente para terminar. A través de medium. ¿Quién es un medium? Una persona que interviene, uno que se pone en medio. Vea usted lo importante del verdadero cristianismo. Nosotros no necesitamos ningún mediador, ningún medium para llegar a Dios. Salen sobrando los santos y las 1000 vírgenes. Salen sobrando los pseudo líderes y los pseudo pastores. No los necesitas. Usted puede tener una relación directa con el Padre. Entonces, ¿qué pasaría con agrupaciones religiosas en donde le dicen, yo te puedo acercar a Dios? Acérqueme a Dios. Ora por mí. Claro que podemos orar. Podemos interceder para que Dios no venga con su molestia y enojo sobre la vida de la persona, detener la ira de Dios, detener el castigo. Pero no intercedemos para ser los mediadores. No nos ponemos nosotros en medio de la persona y Dios como salvoconducto. Es muy diferente. Pero los mediums son personas supuestamente especiales, dicen ellos, a los cuales Dios les ha dado ciertas características y ciertos poderes. Dios los ha hecho especiales. Dios les ha dado los secretos ocultos. O sea, son ocultistas, son satanistas, son espiritistas. Y a través de otros objetos inanimados se recibe también comunicación con los muertos. La levitación, te he comentado de esto, de que las personas vuelan, se levanten. La ouija, ¿quién ha jugado a la ouija? Si no se arrepintió una vez y jugó arrepiéntase, pídale perdón a Dios. No crea que fácilmente se sacuden de esas maldiciones, de esa atracción. Péndulos, para allá y para acá, se mueve. Para acá di que sí, para allá di que no. ¿Sabes qué? En veterinaria teníamos una de las técnicas para poder saber el sexo del producto a través de varas y péndulos. Y se nos enseñaba a usarlo. Tienes que usarlo para poder saber cómo viene el parto. No tenemos los conocimientos de los médicos veterinarios de los Estados Unidos, que muchos de sus hospitales son mucho mejor que muchos de los hospitales humanos aquí en México. Entonces los recursos, echa mano de los péndulos, echa mano de las varas. El tercero es la escritura automática, se convierte en una comunicación directa que se piensa como algo válido. Toda persona que está metida en un trance o en una práctica de espiritismo
también empieza a escribir. ¿Ha visto en algunas películas? El espíritu viene, posesiona la vida de alguna persona, en este caso del medium, y empieza a escribir. Y curiosamente, con la misma letra de la persona que está consultando. Conclusión. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre, y esta comunicación la van a hacer a través de las personas que están dispuestas a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus, por medio de los cuales pueden saber lo desconocido. Ya sea por medio de mediums o de objetos, los demonios buscan comunicarse con el hombre. Y es muy triste que podamos encontrar en la iglesia muchos mediums, en la iglesia cristiana. Gente que se contaminó con corrientes y doctrinas hinduistas. Gentes que anduvieron pidiendo prestado a la competencia para desarrollar actos sobrenaturales en la iglesia. Y yo siento que es la molestia que tiene Dios sobre la iglesia cristiana en estos tiempos. Que en lugar de haber buscado los cambios profundos en la vida de las personas, en el aspecto moral y ético, de la observancia de sus mandamientos, de la observancia de sus preceptos, se están buscando mejor que abunden eventos sobrenaturales. Y muchos cristianos dicen hoy como los espiritistas, es que yo lo estoy experimentando, yo aquí tengo las evidencias. Y nosotros debemos de tener la fe de que no tenemos que andar detrás de las señales. Cuando el mundo cristiano entienda que las señales lo van a seguir, muchas cosas van a cambiar. Rebelión contra la voluntad de Dios, idolatría, ocultismo, espiritismo. Es todo un procedimiento que te va envolviendo más en el satanismo. Cristianos esotéricos, ocultistas, espiritistas, o verdaderos creyentes de las verdades bíblicas. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer? ¿O contribuciones? ¿Sientes que faltó algo donde darle? Estamos en tiempo, al cabo nadie nos está cargando en esta mañana. Pues está bueno entonces. ¿Quién no quiere abrazar una oferta así? ¿Para qué portarse bien si al fin y al cabo no hay castigo eterno? ¿Para qué esforzarse, preocuparse, perfeccionarse si al fin y al cabo no hay infierno? El diablo solo existe dentro de cada uno de nosotros, dicen ellos. El diablo son tus malas actitudes, tus malos deseos, ese carácter hostil que tienes que no has logrado revolucionar. Va a llegar el día, dicen en sus doctrinas, en que el pecado se puede entender como una serie de limitaciones que va a desaparecer. Y en realidad, el fruto de la carne es una limitación que no nos permite obtener lo que nosotros anhelamos. Dígame, ¿qué borracho no siente la cruda? Por citar un ejemplo únicamente. ¿Qué persona que tiene 2 casas logra perfección familiar en una de ellas? De cierta manera hay algo de razón. Dice, pero va a haber un día en donde va a desaparecer. Todos los pecados son expiados por medio del sufrimiento en esta vida. Claro que los pecados le traen sufrimiento al hombre. Hay un tejuinito para que se me quite. ¿Sí? Y va buscando las formas. No hay infierno, excepto el que hay en esta vida. Con razón, tenía mucha razón Abraham. ¿De acuerdo? Cuando le dijo, mira rico, tú disfrutaste de muchas cosas y ahora vas a ir al mundo espiritual a sufrir la parte que no sufriste, sacar a felicidad, allá tiene que ser lo contrario. Y le dijo al pobre, tú estás sufriendo mucho en esta tierra, ahora que vas allá, a aquel lugar, disfrútala.
Jesucristo solamente sirve de ejemplo, dice, para mostrarnos cómo debemos sufrir, para pasar de lo material a lo inmaterial. Él es considerado un espíritu superior más perfecto en la categoría de Mahoma y Buda, pero Él no es Dios. O sea que prácticamente al hacer esta afirmación los espiritistas, me da más tristeza por las religiones sectarias, aquellos que niegan que Jesús no es Dios. Ustedes que llevaron religiones comparadas, ¿se acuerdan cuáles son esas religiones que niegan que Jesús es Dios? ¿Quiénes? Los testigos de Jehová, los apostólicos, los mormones y alguna rama de los adventistas, ¿verdad? Unicitarios, dicen ellos. Y menciónales esto si vas a ver cómo te va a ir. Niegan la soberanía de Cristo Jesús, niegan la soberanía de Dios. Y si niegan la soberanía de Dios, están rebajando a Cristo Jesús a la categoría de una persona o un espíritu superior únicamente perfecto, a la estatura de Mahoma, de Buda. Entiéndanlo. La muerte no es una cosa que sucede solo una vez, dicen ellos. Si el hombre muere en un estado moral, este pasa a otro planeta. No se da lugar para la resurrección de los muertos. Dicen que hay reencarnación. Pero curiosamente dicen, los hombres que murieron imperfectos en esta tierra, pues yo no sé si ahí apliquen la doctrina del budismo. Van a reencarnar en esta tierra en forma de cucaracha. Así es que más vale que se porte bien para que vaya ascendiendo en la perfección de su espíritu. Porque entonces si reencarna en cucaracha, ahí lo veré yo. ¿Verdad? Anticipándolo, que no me verán a mí como cucaracha. Entonces vamos entendiendo estas cosas tan dispares que nos muestra el espiritismo. Los mormones se sienten muy a gusto y muy bien. Dice, ya que se muera el hombre, va con Dios, analiza su vida, le da 7 mujeres y le da un nuevo planeta para que vaya y lo pueble, así como hizo Adán y Eva. Oye, pues está bien, no puedes con una y quieren 7, ¿verdad? Y dicen las mujeres, oye, no podrá ser al revés, ¿verdad? Que tengamos 7 hombres. ¿Sabe? Allí en Nayarit, los coras son, no sé si los coras sean mormones, porque los coras tienen 7 mujeres y se les permite en su subcultura. Y dicen por ahí los estudiosos de las etnias, de la sociología, de la antropología, que no hay etnia más floja que los coras. Y pareciera que sí. Cuando llegan al pueblo con sus 7 mujeres y con su dinero en las bolsas, se meten, se emborrachan en la primera cantina y las 7 mujeres esperando afuera. El varón rechonchito de tanta botana y la mujer lamiéndose los labios de hambre. Y cuando regresan a la sierra, el cora arriba de su burro, de su caballo, y las mujeres detrás cargando los bultos de mercancía. Y dicen los espiritistas que todo ser superior se le va a dar esta capacidad de ir a poblar otros mundos. Total que rematan diciendo, no hay ni juicio ni hay infierno. Es una gran oferta. Yo creo que muchos aquellos que están buscando el cristianismo y que no aterrizan para qué es, son muy fáciles de ser contaminados y alcanzados por estas pseudo doctrinas. Y fáciles de ser confundidos, más hoy que el cristianismo como nunca está siendo infiltrado por el satanismo, está siendo infiltrado por el espiritismo, está siendo infiltrado por el ocultismo, porque el pueblo cristiano que debiera de conocer la voluntad de Dios, conocer la Biblia, no la conoce. Como los espiritistas
quieren tener experiencias. Es lo que dicen ellos. Nosotros tenemos las evidencias, las experiencias, y ustedes nada más tienen la fe. Prefiero quedarme con la fe y que esa fe vaya moviendo a mi alrededor las cosas que debe mover. Dos suposiciones básicas del espiritismo son las siguientes. La primera de ellas es la comunicación entre los vivos y los muertos. Las hay, dice. Estos usan la referencia de las siguientes escrituras. Deuteronomio 18, que habíamos analizado, donde habla sobre la amonestación contra las costumbres paganas. La segunda es Mateo 17, del versículo 1 al 13, en donde encontramos la transfiguración de Cristo Jesús, platicando en ese momento con Moisés y Elías. Y aquí hay una situación muy importante, porque si te das cuenta, este evento únicamente tiene visión en los ojos ¿de quién? De Jesús y de los apóstoles. La conversación se dio únicamente entre ellos tres, no entre los demás que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es soberano, es Dios. Y Él puede platicar en cualquier plano, con cualquier ente espiritual o viviente. Él es Dios. Y yo no me quiero meter mucho a este diálogo de palabras que nos quieren llevar a una confusión. Pero sí es más interesante ver también que la siguiente relación entre vivos y muertos se da en la experiencia del rey Saúl, cuando va a buscar a través de un medium, de una hechicera, de una divina, el espíritu del profeta Samuel. Y usted lo puede analizar en 1 Samuel capítulo 28. Y el versículo 19, porque usted ya conoce la historia, nos va diciendo lo siguiente, que vino, engañó a aquella hechicera y le dijo, vengo para que me traigas al espíritu, ¿de quién? Del profeta Samuel. ¿Por qué buscó el espíritu del profeta Samuel? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la razón? Porque Dios ya no quería hablar con él. Ya Dios no se revelaba ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim. Le dijo, no quiero nada contigo, me has desobedecido, me has hecho a un lado, yo también te hago un lado a ti. Y así pasa con cualquier cristiano que no quiere obedecer a Dios después de que Dios nos da tantas oportunidades para que tengamos comunión y arrepentimiento. Dios los va a hacer a un lado. ¿Qué le quedó a Saúl? Dijo, pues busco la tercera opción. Y aunque ahí los teólogos no se ponen de acuerdo diciendo, sí, es que sí tuvo contacto con el espíritu de Samuel. Y a mí me ha quedado bailoteando esta experiencia, porque dijo el padre Abraham, no hay comunicación ni de aquí para allá. Lo acabamos de leer. Entonces, tienen razón aquellos que escriben sobre los errores y contradicciones que encuentran en la Biblia. Porque entonces aquí tenemos una contradicción, ¿no le parece? Si leemos literalmente, hay una contradicción. Pero si le ponemos, gracias a Dios, esa luz que Dios nos da a través del Espíritu Santo, llegamos a entender que este espíritu de Samuel en realidad no lo era. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, aún los ángeles se disfrazan, los demonios se disfrazan como ángeles de luz. Es importante. Y el versículo 19 nos da a entender que en realidad no era el espíritu de Samuel. Fíjese usted, dice, mañana estarán conmigo tú y tus hijos, le dicen. Ese espíritu. ¿Y cuál era el lugar que merecían los hijos de Saúl y sus hijos? ¿Mande? El infierno. Entonces, si fuera Samuel, ¿cómo va a estar en el infierno? Dice, pero mañana, chiquito, estarás tú y tus hijos conmigo. Es tremendo. Prácticamente entender que el rey Saúl se metió en una práctica de espiritismo. Déjate pongo una conclusión.
La leo directamente. El espiritista no puede probar la identidad de la persona con la cual se está comunicando, porque existen espíritus engañadores que pueden imitar a las personas muertas y producir hechos conocidos por las personas. Jesús siempre se comunicó directamente con el Padre, nunca se comunicó con los muertos ni con su amigo Lázaro. La aparición de Moisés y Elías confirma la realidad de la vida después de la muerte. Ellos hablaron solamente con Jesús cuando éste estaba transfigurado en ese momento. Yo no voy a hacer ninguna especulación referente a esto, pero sí entiendo que en este momento de la transfiguración Jesús fue capaz de lo que te decía hace rato: coexistir en cualquier plano y en cualquier dimensión, tanto física como espiritual, porque Él es soberano, Él es Rey, Él es Dios, es Creador, Él es todopoderoso. Esta es la primera suposición. La segunda habla de la reencarnación. Le hago una pregunta a usted. ¿Nosotros los cristianos creemos en la reencarnación o en la renovación? ¿O en la regeneración? ¿En qué creemos? ¿Regeneración, renovación, restauración o reencarnación? En todo menos en la reencarnación. Porque la reencarnación es que nuestro espíritu salga y dependiendo de cuál haya sido su conducta, ya lo analizamos, ya lo vimos, va obteniendo otro cuerpo, que bien puede ser de un hombre o puede ser de un animal. ¿Sí? ¿En qué lo apoyan? Acuérdense lo que le dijeron los espíritus inmundos a Jesús: danos chance, cuando salieron de aquellos endemoniados, de ir a poseer el cuerpo de aquellos marranos. ¿Sí? Ellos creen en la reencarnación. Las siguientes escrituras son usadas por los espiritistas para darle fuerza a lo referente a la reencarnación. Mateo 11, versículo 14. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Entonces dicen ellos: ¿ya ves? Aquí entendemos que Elías, que estuvo por ahí hace mucho tiempo, que fue arrebatado y llevado al cielo con vida, viene una vez más a vivir en el cuerpo físico de Juan el Bautista. La referencia que nos hace la Biblia no es esta, sino que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, fuerte, de una sola pieza, temeroso de Dios, hacedor de la voluntad de Dios, valiente, no le importaba morir. Era semejante a lo que tenía Elías. Venía anunciando los eventos futuros de parte de Dios. El segundo es el hombre ciego. Acuérdense que nace una persona ciega y como indicativo ahí en Juan capítulo 9 versículo 2 le preguntan: Señor, ¿por qué está ciego? Y Jesús le dijo: para que se manifieste la gloria, la grandeza, el poder de Dios en su vida. ¿Pero qué dicen los espiritistas? No, es que está ciego porque lo había poseído un espíritu malo, un espíritu de ceguera, un ser inferior. No tiene nada que ver con eso, y reencarnó ahí. Nicodemo, Juan 3:3. El espiritismo interpreta de esa manera cuando la palabra dice el nacer de nuevo, dicen ellos, indica reencarnación, pero nosotros los cristianos sabemos que es regeneración. ¿Estamos? Cuando Jesús se levanta de los muertos, ¿cómo se llama ese hecho? Resurrección. Entonces, es importante, no es lo mismo. El nacer de nuevo significa regenerar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo. Un cambio en el alma y en la vida de la persona. Y la persona no cambia de cuerpo. Estoy terminando. La conclusión sería entonces que la doctrina de la reencarnación niega el corazón del Evangelio. Esto es la redención de Cristo por medio de la cruz. El hombre se convierte en su propio Salvador y el mundo físico se convierte en su cruz. Jesucristo pierde su deidad y el mundo espera una palabra del reino de los muertos. Este es el estado del espiritismo. El espiritismo
se va a ir presentando o proyectando de diferentes formas, tres principalmente para terminar. A través de medium. ¿Quién es un medium? Una persona que interviene, uno que se pone en medio. Vea usted lo importante del verdadero cristianismo. Nosotros no necesitamos ningún mediador, ningún medium para llegar a Dios. Salen sobrando los santos y las 1000 vírgenes. Salen sobrando los pseudo líderes y los pseudo pastores. No los necesitas. Usted puede tener una relación directa con el Padre. Entonces, ¿qué pasaría con agrupaciones religiosas en donde le dicen, yo te puedo acercar a Dios? Acérqueme a Dios. Ora por mí. Claro que podemos orar. Podemos interceder para que Dios no venga con su molestia y enojo sobre la vida de la persona, detener la ira de Dios, detener el castigo. Pero no intercedemos para ser los mediadores. No nos ponemos nosotros en medio de la persona y Dios como salvoconducto. Es muy diferente. Pero los mediums son personas supuestamente especiales, dicen ellos, a los cuales Dios les ha dado ciertas características y ciertos poderes. Dios los ha hecho especiales. Dios les ha dado los secretos ocultos. O sea, son ocultistas, son satanistas, son espiritistas. Y a través de otros objetos inanimados se recibe también comunicación con los muertos. La levitación, te he comentado de esto, de que las personas vuelan, se levanten. La ouija, ¿quién ha jugado a la ouija? Si no se arrepintió una vez y jugó arrepiéntase, pídale perdón a Dios. No crea que fácilmente se sacuden de esas maldiciones, de esa atracción. Péndulos, para allá y para acá, se mueve. Para acá di que sí, para allá di que no. ¿Sabes qué? En veterinaria teníamos una de las técnicas para poder saber el sexo del producto a través de varas y péndulos. Y se nos enseñaba a usarlo. Tienes que usarlo para poder saber cómo viene el parto. No tenemos los conocimientos de los médicos veterinarios de los Estados Unidos, que muchos de sus hospitales son mucho mejor que muchos de los hospitales humanos aquí en México. Entonces los recursos, echa mano de los péndulos, echa mano de las varas. El tercero es la escritura automática, se convierte en una comunicación directa que se piensa como algo válido. Toda persona que está metida en un trance o en una práctica de espiritismo también empieza a escribir. ¿Ha visto en algunas películas? El espíritu viene, posesiona la vida de alguna persona, en este caso del medium, y empieza a escribir. Y curiosamente, con la misma letra de la persona que está consultando. Conclusión. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre y esta comunicación la van a hacer a través de las personas que están dispuestas a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus, por medio de los cuales pueden saber lo desconocido. Ya sea por medio de mediums o de objetos, los demonios buscan comunicarse con el hombre. Y es muy triste que podamos encontrar en la iglesia muchos mediums, en la iglesia cristiana. Gente que se contaminó con corrientes y doctrinas hinduistas. Gentes que anduvieron pidiendo prestado a la competencia para desarrollar actos sobrenaturales en la iglesia. Y yo siento que es la molestia que tiene Dios sobre la iglesia cristiana en estos tiempos. Que en lugar de haber buscado los cambios profundos en la vida de las personas, en el aspecto moral y ético, de la observancia de sus mandamientos, de la observancia de sus preceptos, se están buscando mejor que abunden eventos sobrenaturales. Y muchos cristianos dicen hoy como los espiritistas, es que yo lo estoy experimentando, yo aquí tengo las evidencias. Y nosotros debemos de tener la fe de que no tenemos que andar detrás de las señales.
Cuando el mundo cristiano entienda que las señales lo van a seguir, muchas cosas van a cambiar. Rebelión contra la voluntad de Dios, idolatría, ocultismo, espiritismo. Es todo un procedimiento que te va envolviendo más en el satanismo. Cristianos esotéricos, ocultistas, espiritistas o verdaderos creyentes de las verdades bíblicas. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer? ¿O contribuciones? ¿Sientes que faltó algo donde darle? Estamos en tiempo, al cabo nadie nos está cargando en esta manera. 11, versículo 14. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Entonces dicen ellos, ¿ya ves? Aquí entendemos que Elías, que estuvo por ahí hace mucho tiempo, que fue arrebatado y llevado al cielo con vida, viene una vez más a vivir en el cuerpo físico de Juan el Bautista. La referencia que nos hace la Biblia no es esta, sino que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, fuerte, de una sola pieza, temeroso de Dios, hacedor de la voluntad de Dios, valiente, no le importaba morir. Era semejante a lo que tenía Elías. Venía anunciando los eventos futuros de parte de Dios. El segundo es el hombre ciego. Acuérdese que nace una persona ciega y como indicativo ahí en Juan capítulo 9 versículo 2 le preguntan, Señor, ¿por qué está ciego? Y Jesús le dijo, para que se manifieste la gloria, la grandeza, el poder de Dios en su vida. ¿Pero qué dicen los espiritistas? No, es que está ciego porque lo había poseído un espíritu malo, un espíritu de ceguera, un ser inferior. No tiene nada que ver con eso, y reencarnó ahí. Nicodemo, Juan 3:3. El espiritismo interpreta de esa manera cuando la palabra dice el nacer de nuevo, dicen ellos, indica reencarnación. Pero nosotros los cristianos sabemos que es regeneración. ¿Estamos? Cuando Jesús se levanta de los muertos, ¿cómo se llama ese hecho? Resurrección. Entonces, es importante, no es lo mismo. El nacer de nuevo significa regenerar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo. Un cambio en el alma y en la vida de la persona. Y la persona no cambia de cuerpo. Estoy terminando. La conclusión sería entonces que la doctrina de la reencarnación niega el corazón del Evangelio. Esto es la redención de Cristo por medio de la cruz. El hombre se convierte en su propio Salvador y el mundo físico se convierte en su cruz. Jesucristo pierde su deidad y el mundo espera una palabra del reino de los muertos. Este es el estado del espiritismo. El espiritismo se va a ir presentando o proyectando de diferentes formas, tres principalmente para terminar. A través de medium. ¿Quién es un medium? Una persona que interviene, uno que se pone en medio. Vea usted lo importante del verdadero cristianismo. Nosotros no necesitamos ningún mediador, ningún medium para llegar a Dios. Salen sobrando los santos y las 1000 vírgenes. Salen sobrando los pseudo líderes y los pseudo pastores. No los necesitas. Usted puede tener una relación directa con el Padre. Entonces, ¿qué pasaría con agrupaciones religiosas en donde le dicen, yo te puedo acercar a Dios? Acérqueme a Dios. Ora por mí. Claro que podemos orar. Podemos interceder para que Dios no venga con su molestia y enojo sobre la vida de la persona, detener la ira de Dios, detener el castigo. Pero no intercedemos para ser los mediadores. No nos ponemos nosotros en medio de la persona y Dios
como salvoconducto. Es muy diferente. Pero los médiums son personas supuestamente especiales, dicen ellos, a los cuales Dios les ha dado ciertas características y ciertos poderes. Dios los ha hecho especiales. Dios les ha dado los secretos ocultos. O sea, son ocultistas, son satanistas, son espiritistas. Y a través de otros objetos inanimados se recibe también comunicación con los muertos. La levitación, te he comentado de esto, de que las personas vuelan, se levanten. La ouija, ¿quién ha jugado a la ouija? Si no se arrepintió una vez y jugó, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. No crea que fácilmente se sacuden de esas maldiciones, de esa atracción. Péndulos. Para allá y para acá, se mueve. Para acá di que sí, para allá di que no. ¿Sabes qué? En veterinaria teníamos una de las técnicas para poder saber el sexo del producto a través de varas y péndulos. Y se nos enseñaba a usarlo. Tienes que usarlo para poder saber cómo viene el parto. No tenemos los conocimientos de los médicos veterinarios de los Estados Unidos, que muchos de sus hospitales son mucho mejor que muchos de los hospitales humanos aquí en México. Entonces los recursos, echa mano de los péndulos, echa mano de las varas. El tercero es la escritura automática, se convierte en una comunicación directa que se piensa como algo válido. Toda persona que está metida en un trance o en una práctica de espiritismo también empieza a escribir. ¿Ha visto en algunas películas? El espíritu viene, posesiona la vida de alguna persona, en este caso del medium, y empieza a escribir. Y curiosamente, con la misma letra de la persona que está consultando. Conclusión. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre y esta comunicación la van a hacer a través de las personas que están dispuestas a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus, por medio de los cuales pueden saber lo desconocido. Ya sea por medio de mediums o de objetos, los demonios buscan comunicarse con el hombre. Y es muy triste que podamos encontrar en la iglesia muchos mediums, en la iglesia cristiana. Gente que se contaminó con corrientes y doctrinas hinduistas. Gentes que anduvieron pidiendo prestado a la competencia para desarrollar actos sobrenaturales en la iglesia. Y yo siento que es la molestia que tiene Dios sobre la iglesia cristiana en estos tiempos. Que en lugar de haber buscado los cambios profundos en la vida de las personas, en el aspecto moral y ético, de la observancia de sus mandamientos, de la observancia de sus preceptos, se están buscando mejor que abunden eventos sobrenaturales. Y muchos cristianos dicen hoy como los espiritistas, es que yo lo estoy experimentando, yo aquí tengo las evidencias. Y nosotros debemos de tener la fe de que no tenemos que andar detrás de las señales. Cuando el mundo cristiano entienda que las señales lo van a seguir, muchas cosas van a cambiar. Rebelión contra la voluntad de Dios, idolatría, ocultismo, espiritismo. Es todo un procedimiento que te va envolviendo más en el satanismo. Cristianos esotéricos, ocultistas, espiritistas o verdaderos creyentes de las verdades bíblicas. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer? ¿O contribuciones? ¿Sientes que faltó algo donde darle? Estamos en tiempo, al cabo nadie nos está cargando en esta manera. De los Estados Unidos, que muchos de sus hospitales son mucho mejor que muchos de los hospitales humanos aquí en México. Entonces los recursos, echa mano de los péndulos, echa mano de las varas. El tercero es la escritura automática, se convierte en una comunicación directa
que se piensa como algo válido. Toda persona que está metida en un trance o en una práctica de espiritismo también empieza a escribir. ¿Ha visto en algunas películas? El espíritu viene, posesiona la vida de alguna persona, en este caso del medium, y empieza a escribir. Y curiosamente, con la misma letra de la persona que está consultando. Conclusión. Satanás y los demonios desean comunicarse con el hombre y esta comunicación la van a hacer a través de las personas que están dispuestas a ceder sus facultades a cambio de manifestaciones ocultas. Los ignorantes van a recibir estas comunicaciones como revelaciones del mundo de los espíritus, por medio de los cuales pueden saber lo desconocido. Ya sea por medio de mediums o de objetos, los demonios buscan comunicarse con el hombre. Y es muy triste que podamos encontrar en la iglesia muchos mediums, en la iglesia cristiana. Gente que se contaminó con corrientes y doctrinas hinduistas. Gentes que anduvieron pidiendo prestado a la competencia para desarrollar actos sobrenaturales en la iglesia. Y yo siento que es la molestia que tiene Dios sobre la iglesia cristiana en estos tiempos. Que en lugar de haber buscado los cambios profundos en la vida de las personas, en el aspecto moral y ético, de la observancia de sus mandamientos, de la observancia de sus preceptos, se están buscando mejor que abunden eventos sobrenaturales. Y muchos cristianos dicen hoy como los espiritistas, es que yo lo estoy experimentando, yo aquí tengo las evidencias. Y nosotros debemos de tener la fe de que no tenemos que andar detrás de las señales. Cuando el mundo cristiano entienda que las señales lo van a seguir, muchas cosas van a cambiar. Rebelión contra la voluntad de Dios, idolatría, ocultismo, espiritismo. Es todo un procedimiento que te va envolviendo más en el satanismo. Cristianos esotéricos, ocultistas, espiritistas o verdaderos creyentes de las verdades bíblicas. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer? ¿O contribuciones? ¿Sientes que faltó algo donde darle? Estamos en tiempo, al cabo nadie nos está cargando en esta manera. Es que yo lo estoy experimentando, yo aquí tengo las evidencias. Y nosotros debemos de tener la fe de que no tenemos que andar detrás de las señales. Cuando el mundo cristiano entienda que las señales lo van a seguir, muchas cosas van a cambiar. Rebelión contra la voluntad de Dios, idolatría, ocultismo, espiritismo. Es todo un procedimiento que te va envolviendo más en el satanismo. Cristianos esotéricos, ocultistas, espiritistas o verdaderos creyentes de las verdades bíblicas. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer? ¿O contribuciones? ¿Sientes que faltó algo donde darle? Estamos en tiempo, al cabo nadie nos está cargando en esta manera. Nosotros escogemos. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguna pregunta que hacer?